Bueno, la actividad del día de hoy, sí, tiene un poco de conceptos que ya estuvimos viendo las clases pasadas, ¿sí? Y un par que vamos a incorporar hoy que son muy, muy, muy sencillos. Vamos primero a leer la primera consigna, ¿sí? Que dice, bueno, en la hoja op y comp, operaciones y comparaciones, ¿sí? Es la hojita que tenemos aquí, se muestran 4 planillas. Aplicar una vista sin mostrar líneas de cuadrícula a la hoja. Se solicita realizar los siguientes cálculos para cada una. Bueno, nosotros tenemos estas vistas, sí que tienen, que nos marca la cuadrícula. Lo que nos pide es que no veamos las líneas, ¿sí? Desde la sección de vista, ¿sí? Quitamos la línea de cuadrícula, ¿sí? Esto es más que nada para tener una vista más clara, ¿sí? Nosotros utilizamos la línea de cuadrículas para guiarnos, ¿sí? Entonces, nuestra primera consigna es quitar la línea de cuadrícula, ¿sí? Bien, planilla A, la planilla que está aquí. Dice, contiene los resultados de las ventas de mi empresa y de las otras 3 empresas. En las columnas mayor, menor o igual, E, F, G, deberá obtener el resultado de aplicar los operadores de comparación, mayor, menor o igual, entre mi empresa y cada una de las otras 3. Los mismos serán verdadero o falso, ¿sí? ¿Qué función vimos nosotros que nos permite comparar? Nos permite tomar una decisión y devolver un resultado. ¿Alguien? Sí, Muy bien. No vi quién respondió, creo que Ana, ¿no? sí. Bien, muy bien. Vi que se había iluminado Tiago. Dije, no, no era Tiago. Gracias, Ana. Muy bien, la función sí. La función sí me sirve para comparar. Entonces, yo tengo que hacer, ¿sí? Que cada una de estas comparaciones sea, ¿sí? Obviamente no con mi empresa, sino con las otras, ¿sí? Me diga si es verdadero o falso. Entonces, fíjense lo que va a pasar en cada una de las celdas. Voy a hacer un zoom, así se ve. Un cachito menos. Igual sí. ¿Cuál es la prueba lógica? Que mi empresa, ¿sí? Sea mayor a la empresa 1. ¿Esto es verdadero o falso? Yo pienso, ¿es verdadero o falso? Sin Excel. Sabemos que esto es verdadero. Verdadero. Exactamente, muy bien. Esto es verdadero, o sea que yo sé que esto va a dar verdadero, pero vamos a verificarlo. Dice que deben ser verdadero o falso. Y acá es donde nosotros recordamos un poquito lo que vimos la clase pasada de los valores verdadero y falso. No nosotros, ¿sí? A los valores, a las palabras verdaderos y falsos dentro de Excel, las consideramos un valor, ¿sí? Entonces yo acá pongo verdadero, ¿sí? Estoy dando esta función, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hecho esto la semana pasada? Verdadero y abrimos y cerramos paréntesis. Punto y coma, si devuelve falso va a ser falso, falso, abro y cierro paréntesis. ¿Qué acaba de pasar? Yo, dentro de la función sí, en su respuesta, tengo una función verdadera y una función falsa, ¿sí? ¿Qué me tiene que volver acá? ¿Verdadero o falso si yo le doy enter? Verdadero. Muy bien, verdadero. Verdadero. Obviamente, fíjense que acá yo no tengo, ¿sí? Los paréntesis porque esto es un valor. Bien. Lo mismo tengo que hacer con la empresa 2.
Yo puedo, a ver, pregunta de examen, ¿yo puedo arrastrar esta función? No. ¿Por qué, Ana? Porque no tenés eso de. No me acuerdo cómo se llama, absoluta, me suena, pero no. Muy bien, referencia absoluta, muy bien. Yo acá estoy apuntando, fíjense que si yo hago doble clic, ¿sí? Me marca que estoy apuntando a la celda C2 y C4. Si yo arrastro, voy a apuntar a C3 y a C5, a C4 y a C6. ¿Y cuál debería ser la que quede como fija, gente? C2. C2. ¿Se acuerdan con qué botón activo la referencia absoluta? ¿Alguien? Con F4. Hola, Hola, Ana. hola Gus, buenas tardes. Buenas. Con F4 yo activo las referencias absolutas y si no, las puedo escribir manualmente. Pesos C, pesos C, pesos 2. Y ahí, ¿sí? Obviamente no me cambia el resultado. Y ahí sí, yo puedo arrastrar. Y fíjense que todas siguen apuntando a C2. Y lo que me cambia es la comparación. En la segunda columna, ¿sí? Yo tengo que hacer la misma idea, pero tengo que comparar con menor. ¿Sí? Entonces, fíjense que obviamente yo esta fórmula casi no me sirve, porque tengo que escribir otra comparación. Entonces, ¿sí? Igual, si mi empresa, referencia absoluta, es menor que la empresa 1, verdadero, si no, falso. ¿Sí? Enter. Obviamente que si es mayor no va a ser menor, ¿sí? Y puedo arrastrar tranquilamente. En esta, la empresa 1, o sea, mi empresa es mayor que la empresa 1. En la segunda, mi empresa es menor que mi empresa 2. ¿Sí? Y la tercera, obviamente, vamos a obtener un igual. ¿Sí? Misma lógica, igual sí. Mi empresa, referencia absoluta, es igual, símbolo igual, a la empresa 1. Entonces, y acá es donde vamos a empezar a hacer trampa. Si yo no le pongo, lo que quiero que pase por verdadero o por falso, lo que va a hacer la función es devolverme literalmente verdadero o falso. Por lo tanto, esta función, así como está escrita, ¿qué pasó? Igual sí, C4. Bueno, no tengo idea. Esto no debería ser así, pero no. Bueno, no sé por qué me está tirando error. Verdadero, falso. Lo peor es que el error me lo va a volver a tirar. No, listo. No. Esto es algo que cambiaron porque literalmente, fíjense, ven que valor si verdadero y valor si falso está entre corchetes. Eso significa que es una respuesta opcional. Y si es opcional, puedo no ponerlo. Y no lo puse y me está tirando un error. Porque parece que ahora es obligatorio. Pero se olvidaron de cambiar el cartel. Aus, Sí, decime. ¿por qué no pones verdadero y falso con comillas? Muy, muy, muy buena pregunta, Ana. ¿Por qué no pongo verdadero y falso con comillas? Porque si yo pongo verdadero y falso con comillas, ¿sí? Lo que me va a mostrar es
la palabra verdadero o la palabra falso. ¿Sí? Ahora, esto que me está mostrando acá, de verdadero y falso, no son palabras. Son valores que Excel entiende. ¿Sí? Sí, gracias. No, de nada. Por ejemplo, si yo... ¿se acuerdan que nosotros la clase pasada vimos I y O? Bueno, los cartelitos que estaban ahí no tenían la palabra verdadero y falso, tenían el valor verdadero y falso. ¿Sí? Por lo que yo puedo comparar con esos valores verdaderos y falsos, pero no con las palabras verdaderos y falsos. Algo, por ejemplo, que ¿dónde nos podremos dar cuenta cuál es cuál? Bueno, muchas veces cuando nosotros cambiamos el idioma, ¿sí? del Excel, esas palabras reservadas, que son verdadero y falso, cambian de idioma. ¿Sí? Cambian de idioma. La función verdadero va a pasar a ser true en inglés, pero la palabra verdadera, entre comillas, no se modifica. Bien, eso sería la planilla A. ¿Sí? Contiene los resultados de las ventas, los mismos deberán ser verdadero o falso. ¿Vamos? ¿Hasta acá? Comparamos. Fíjense, el operador de comparación. Mayor, menor, igual. ¿Sí? Lo que está pasando es que en este momento Excel se está preguntando, ¿tal celda es igual a tal otra? Y con esa respuesta va hacia una parte de la fórmula o hacia la otra. ¿Sí? Va por verdadero o por falso. Bien. Planilla B. Dice, contiene datos sobre departamento, código y categoría de una empresa. En las columnas resultado, ¿sí? Deberá unir los datos contenidos en las columnas mencionadas de la siguiente manera. Sistemas barra 160-A. Aplicar el operador que corresponda. Observar o modificar el formato de la tabla al copiar la fórmula. Bueno, ¿qué es lo que me está pidiendo? Me está pidiendo unir datos. ¿Sí? En informática, eso se llama concatenar. ¿Sí? Me está pidiendo concatenar. Y acá voy a ponerles un cartelito. Acá. Concatenar. Concatenar en informática significa pegar texto. ¿Sí? Y Excel tiene dos maneras de hacerlo. ¿Sí? Una es mediante la función concatenar y la otra es mediante el símbolo. ¿Sí? Tenemos un igual concatenar, donde yo voy a obtener acá adentro todo lo que quiera pegar, lo que quiera unir. Y otra manera es con el símbolo ampersand. ¿Sí? El simbolito que significa y, ampersand, que se activa con Shift 6. ¿Sí? Ese símbolo sirve para unir celdas, para unir los textos de las celdas. ¿Sí? Franco, deja de jugar. Bien. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Igual, concatenar une varios elementos de texto en uno solo. Texto 1, sistemas. ¿Sí? Texto 2, ¿sí? Punto y coma, otro texto. No tengo que pegarle el 160, porque si yo pego 160 y pego, ¿sí? A, fíjense, concatené B9, C9 y D9. Me da sistema 160A. ¿Sí? Esperen que voy a correr esto.
Bien. ¿Yo qué necesito? Necesito la barra después de sistemas y el guión después del número. Entonces, voy a concatenar a sistemas, a lo que está en el departamento, el texto entre comillas, barra. Y después del número voy a concatenar el texto entre comillas, guión. ¿Sí? Fíjense cómo está pegando el contenido de sistemas, el contenido de código, 160, y el contenido de categoría. ¿Sí? ¿Venimos bien? Sí. Si yo arrastro, no debería haber ningún problema, ¿sí?, con esta fórmula. Y no la hay. ¿Sí? Pero vamos a probar, ¿sí?, acá en el medio, vamos a probar el ampersand. ¿Cómo funciona? Yo, como toda fórmula de Excel, va a comenzar con un igual. Yo, ¿qué es lo que quiero en esta celda de resultados? Quiero el departamento, pegarle la barra, pegarle el código, pegarle un guión, pegarle la categoría. ¿Sí? En sí, la idea es la misma de concatenar, solo que no escribo concatenar, no es una función, sino que es un operador. Y une distintos textos en una sola celda. Si yo aprieto Enter, ¿sí?, no voy a ver ninguna modificación. Fíjense que acá, algo muy típico de Excel, tengo una advertencia. La advertencia dice que esta fórmula es distinta de las fórmulas que tenés arriba y abajo. ¿Sí? Excel se está preocupando de que hice algo distinto. No mantuve un formato. ¿Sí? Esto es obviamente un error que se puede ignorar, pero me dice, bueno, si querés copio la fórmula de arriba como para que sea coherente. No hay ningún problema. ¿Sí? En este caso podemos tomar cualquiera de los dos caminos, ¿sí?, que esto va a estar bien. ¿Dudas hasta acá? Con concatenar, que era el concepto nuevo. No. Muy bien. Entonces, concatenar me sirve para unir, ¿sí?, cadenas de texto. Me sirve para unir texto. Y ahí es donde venía, ¿sí?, la idea de las comillas, ¿sí?, que había mencionado la compañera hace un ratito. Bien, ¿con cuál de las dos quieren trabajar? Es totalmente indistinto, hacen exactamente lo mismo, ambas. Pasamos a la planilla C, antes de que se nos termine el Zoom. Falta todavía. C, contiene datos sobre código, apellido y nombre de empleados de una empresa. En la columna resultado deberá unir los datos contenidos en las columnas mencionadas de la siguiente manera. El código, asterisco, 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 apellido, coma, nombre. Aplicar el operador que corresponda, observar, no modificar el formato de la tabla. ¿Sí? Es exactamente la misma idea, ¿sí?, que teníamos antes. Igual, código, le pego el texto, espacio, asterisco, 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 le pego el apellido, y acá mucho, mucho cuidado, y le pego, fíjense que después del apellido está la coma y hay un espacio, porque si no, queda todo pegado. Y le pego el nombre. Si yo esos espacios no los respeto, no queda tan bien. ¿Sí? Entonces,
yo tengo que respetar los espacios que tiene. Excel no me agrega espacios donde no los hay, ¿sí? Y no entiende del formato de nombre, coma, espacio, ¿sí? Porque es Excel. Lo único que hace es operar los valores de estas tablas. Y obviamente esto genera que yo pueda arrastrar esta fórmula completando la planilla, ¿sí? De vuelta, lo podemos hacer con esto o lo podemos hacer con igual concatenar, ¿sí? A ver, hay una fórmula nueva, texto 1, bueno, parece que hace lo mismo. Comillas, espacio, asterisco, asterisco, asterisco. Otra celda, coma, espacio. Y la última celda. Bien. Parece que la fórmula concat, ¿sí? La fórmula concat es una fórmula nueva que hace exactamente lo mismo que concatenar, ¿sí? Solo que se escribe más cortito. Entonces ahora tenemos 3 formas. Ampersand, concat y concatenar. ¿Sí? Esto debe ser una revisión nueva. Quizás, chicos, quizás concat no lo tengan en todos sus Excels, ¿sí? Por eso, ¿sí? Concatenar funciona. Y hace exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Buenísimo. Ahí Juani está respondiéndome a todas. Vamos, Juani. Bueno, vamos, voy a borrar este cartelito. ¿Sí? Igual el cartelito les va a quedar en el video. Y vamos a la última planilla, que es la planilla D. Planilla D. Dice completar la columna resultado teniendo en cuenta los siguientes enunciados. M2, en la celda M2, acá, bueno, en la celda M2, indicar si el valor de J1 es mayor al de K1. ¿Sí? Igual si esto mayor esto. A ver, voy a volver a probar porque no, se lo sacaron. A ver, 0. Sí, Excel funciona de maneras muy raras. Verdadero, falso. Bien. Ahí está. Gente, ahí que acabo de pasar. Esperen que lo acomodo un poquito más. Nosotros podemos usar las palabras verdaderos y falsos sin comillas, ¿sí? Para referirnos a los valores lógicos, como ya habíamos visto anteriormente. O podemos usar el paréntesis para referirnos a la función que nos devuelve verdadero, ¿sí? Otra vez tenemos 2 maneras de hacer lo mismo, ¿sí? En este caso, 25 es mayor a 10, entonces cumple. Y acá es donde nosotros no podemos arrastrar porque cada una de las consignas dice una cosa distinta, o por lo menos algunas. Por ejemplo, el valor 1 es menor al valor 2, tenemos que considerar eso, ¿sí? Tenemos que considerar que estamos acá con un menor en lugar de un mayor, y eso no cambia cuando arrastramos la fórmula, o sea que tenemos que escribir la fórmula nuevamente, ¿sí? Como ven, hay fechas, hay horas, hay porcentajes, ¿sí? Hay letras. ¿Qué será? ¿Qué pasará si yo comparo letras? A ver si podemos deducirlo antes de que sea menor.
Entonces igual verdadero, si no falso. Bien. J4 es menor que L4. H es menor que L. ¿Alguien quiere arriesgar? Y un por qué. Quiere arriesgar y un por qué sí o por qué no. H es menor que L. A mí lo único que se me ocurre es por el abecedario. Entonces, ¿qué debería decir? ¿Verdadero o falso? Eh, falso. No, la pregunta, acordate la pregunta. H es menor que L. Falso. No, o sea, no es menor que L. El No entiendo. alfabeto, Ana. ¿Qué? El H está antes que la L. Pero por eso. Y por eso H es menor que L. Me mezclé yo, no importa, no importa. ¿Pero entendiste? Sí, 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 yo entendí. Verdadero. Sí, es alfabético. ¿Sí? La comparación que hace entre letras es alfabética. Y tenemos que tomarlo con pinzas el alfabético, porque hay un par de cositas matemáticas que hacen en el medio. Pero sí, es alfabético. Y podemos comparar tanto, bueno, letras, porcentajes. Acá compara una fracción con otra. ¿Sí? Acá tenemos que escribir el valor 1/8. Y incluso hasta compara horas. Así que fíjense que acá incluso dice, en caso de cumplirse la condición, debe indicarse sí o no. Ah, ok. Esa parte no la había visto, perdón. Entonces acá no es verdadero o falso, sino sí o no. Lo importante es leer la consigna completa. Sí. No. Sí, leyenda. Fíjense que acá nos habla de leyenda y nos devuelve esto entre comillas. Muy bien. Dice, y finalmente guardar el archivo como Excel 0406-apellido. ¿Estamos? ¿Dudas con respecto a alguna de las consignas? ¿Sí? ¿Alguna de las planillas? Ahí Juani dice que no. El resto estamos bien. Entonces,